Estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a ver cuántas personas mientras se van conectando. Vamos a ver cuántas personas se conectan para que estén con nosotros el día de hoy. Hoy traemos una entrevista de este lugar maravilloso, obviamente de este pueblo mágico de Lagos de Moreno, como tal. Ya por ahí llegó la notificación. Vamos a esperar a que se conecten las personas. Muy bien, muchísimas gracias. Ya por ahí están conectando, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en Lagos de Moreno, Jalisco. Hoy vamos a tener una entrevista, como ya es costumbre, previo al recorrido que vamos a hacer en este inmueble, para llevarles a cabo un poco de la historia, para platicarles acerca de este lugar, obviamente de todos los atractivos que tiene Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos por aquí a una hora y media de León, Guanajuato, y cercano a Guadalajara también, pero estamos para ustedes. Vamos a ver, buenas noches a Salamanca, Guanajuato, también a Irapuato, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Mándenme por ahí saludos y me indican de favor cómo estamos en audio y video, en virtud de que estamos en este recinto. Esperamos que se escuche muy bien. Estamos ya por aquí con ustedes, muchísimas gracias. Un saludo hasta Estados Unidos, gracias. Esther Telles, saludos a Guanajuato Capital, muchísimas gracias. Qué bueno que estén aquí, espero que nos acompañen durante este tiempo que vamos a estar platicando de la historia de Lagos de Moreno, de los inmuebles, del inmueble en el cual estamos, el contexto cultural que estamos en este lugar, las leyendas que se cuentan de este municipio. Hay muchísimas leyendas, obviamente, y para ir nos estamos haciendo acompañar de promotores culturales y del cronista de la ciudad, para que tengan a bien quedarse con nosotros y le den por ahí a compartir y a distribuir el contenido con todas las personas, para que más personas conozcan el lugar donde estamos, el espacio donde estamos y obviamente el municipio, que tiene muchísimas cosas que ofrecerles para el turismo. Estamos en un pueblo mágico de Jalisco. Hemos estado ya en algunos pueblos mágicos del estado de Guanajuato, pero hoy nos hicieron la invitación y agradecemos muchísimo que nos hayan invitado a este lugar. Muchísimas gracias. Por ahí mandamos saludos a Monserrat Ramírez, gracias. Esther Telles, por ahí desde Salamanca, Guanajuato, Salamanca Centro, le están viendo. Note Zampallito, no me acuerdo dónde eres, amigo, creo que de Estados Unidos, pero muchísimas gracias. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Nos hacemos hoy acompañar de promotora cultural, gestora cultural, Blanca Rocío Serrano. Gracias, buenas noches. Y del cronista de la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, pueblo mágico, el maestro Ezequiel Hernández Lugo, para servirles. Muchísimas gracias. Estamos en un inmueble, si me gustan comentar, que era anteriormente una escuela, maestro. Este inmueble se abrió el año de 1757 como convento de capuchinas de clausura. ¿Convento de monjas? Este era el convento de monjas, precisamente. Perfectamente. Y se abrió con autorización y permiso del propio rey de España. Con permiso desde allá. Claro. Se consiguió. Y consiguió, digamos, abrirse en esa fecha. Okay. ¿Durante cuánto tiempo estuvo en funciones? En funciones estuvo poco más de 100 años, porque fue cerrado precisamente el año de 1867 con motivo de los desajustes que hubo entre los liberales y conservadores. Cuando Benito Juárez llega al poder, una de las prescripciones señaladas en la Constitución de 1857 era que fuesen cerrados los conventos de clausura, y este fue uno de los primeros. ¿Y qué pasó con todas las personas que habitaban en el lugar? Bueno, lo cerraron, pero luego llega Maximiliano al poder, el emperador Maximiliano, y las influencias de algunos laguenses alrededor de él volvieron a reabrirlo, hasta que se volvió a cerrar definitivamente después del fusilamiento de Maximiliano y de los generales Miramón y Mejía en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y se volvió a cerrar definitivamente el año de 1867. ¿Y después de ello qué? 2 años después se abre y se funda aquí el Liceo del Padre Miguel Leandro Guerra. Y se convierte en escuela. Una escuela, una institución que llegó a tener maestros muy capaces, que forjaron gentes que han trascendido en la historia, iluminado la cultura nacional e internacional, tales como el padre de la novela revolucionaria, Mariano Azuela,
por ejemplo? Académicos como Carlos González Peña, Alfonso de Alba, Salvador Azuela, Adalberto Navarro Sánchez y gente, digamos, de mucha cultura. Estamos hablando de un inmueble que tiene entonces históricamente en años, 2 siglos. Más o menos, de mediados del siglo XVIII a la fecha. Y que por cierto el inmueble está maravillosamente bien conservado. Si quieres darle un paneo, por favor. Estamos ante lo que hoy funge como Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, y en el cual se imparten pues clases propiamente de cultura, y obviamente ¿qué se ofrece aquí en este lugar? Bueno, aquí como Casa de la Cultura ya como tal se inaugura en 1990. Okay. Y aquí ya pasa a ser el inmueble directamente a ser Casa de la Cultura, ya después de todas estas cosas maravillosas que nos platica el maestro. Es en 1990 cuando se toma ya como un centro cultural, como la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, y es en 1991 cuando empiezan a impartirse talleres. Estos talleres empezaron justamente para la formación de los chicos de aquí de Lagos de Moreno, pero también para niños, para jóvenes y también para personas adultas. Actualmente se llevan a cabo diferentes talleres igual para niños de todas las edades, para personas mayores. Tenemos talleres de baile, de canto, de teatro, de pintura, de dibujo, gimnasia. Bueno, y también el área educativa se cumple con los talleres que se hacen aquí, porque tenemos, por ejemplo, talleres de inglés, okay, donde la gente puede venir. Hay talleres de batería, de violín, de piano. Es que hay muchísimos talleres. Es una gama completa de cultura. Totalmente. Y entonces, la verdad es que son talleres muy accesibles, que están con maestros que tienen un reconocimiento y una trayectoria, y que por eso es que pueden ser viables. La pregunta sería para todos. Entonces ya se conserva ahora nada más como centro de cultura, una Casa de la Cultura, y el convento como tal ya se desliga. Se clausuró completamente, era de clausura, fueron cerrados, y las religiosas, luego que cerraron el convento, se fueron a sus casas o a otros lugares donde les dieron hospedaje. Pero se sigue conservando el convento como tal, se oficia misa, se dan los sacramentos. El anexo al convento está el templo de Señor San José, que es todo un receptáculo de tesoros artísticos. Ya Cuéntame de eso. Desde la época, digamos, de las religiosas. Estaba ahí, ellas, por este pasillo que está aquí, a un costado de la gradería, del piso de arriba. Por ese costado iba a dar a la sacristía, a la sacristía, donde oían misa las religiosas, y recibían ellas la comunión a través de una ventanita de un crótalo, una obra magnífica de madera tallada que desgraciadamente no sé a dónde fue a parar en años anteriores. Por allí recibían la comunión y ahí oían misa y decían sus oraciones. Entonces las religiosas, el templo sigue en pie y sigue en firme, pero se convirtió en un receptáculo de obras interesantísimas. Por ejemplo, la imagen del Señor San José la donó el padre fundador del convento, que entonces era señor cura de la parroquia de Lagos, don Diego José de Cervantes, que fue quien fundó el convento también. Pero también están las 15 óvalos de las estampas de los 15 misterios del Rosario, pintados por las mismas religiosas dentro del templo. Y también está una colección todavía que considero más importante: las 16 estampas del Via Crucis, del Via Crucis. Pero lo curioso es de que están anónimas, son pinturas anónimas. No sabemos quién. Que yo considero que las pintó un artista mestizo, porque los personajes que acompañan a Jesucristo durante la Vía Dolorosa no son romanos, son españoles. Y para mí que el mestizo lo hizo para vengarse de lo que los españoles durante la conquista les hicieron a sus antepasados. Estamos ante una obra única, entonces. Única.
única. Porque normalmente los retablos que se Y dan para los desgraciadamente son de las cosas que desconocen los mismos laguenses. Okay. Allí estaba también una pintura muy valiosa de José de Alcíbar, ese gran pintor del siglo XVIII mexicano, José de Alcíbar. Y esa pintura también la sacaron de aquí. Creo que ahora se exhibe en el Museo de Arte Sacro. De Arte Sacro, que también tenemos pero en ese el es de los municipio. tesoros que debieron de estar aquí. Estamos en Lagos de Moreno, Jalisco, contándonos la historia del inmueble en el cual estamos, que es el Templo de Capuchinas, anexo a lo que hoy es Casa de la Cultura, para contarnos muchísimas de las cosas que obviamente de la construcción y toda la historia que tiene y leyendas de este municipio. Estamos ante un edificio que tiene una conservación esplendorosa, creo que es uno de los edificios, me ha tocado estar en algunos más, en algunos claustros también, pero este tiene un encanto. Y aparte, Lagos de Moreno tiene muchísimas cosas más. Maestro, ¿qué se cuenta de alguna situación o leyenda? Ya ve que los claustros como tales, hay muchísimas leyendas en los mismos. Pues entre las religiosas hay algunas que tuvieron una vida muy peculiar. Había una que tomó el nombre dentro conventual de Mariana Josefa Mariana. Era de las principales familias de Lagos. Okay. Se mete conventual. Su familia vivía aquí, cerca a media cuadra del convento. Y ese día venía de la mano con su mamá. Ella tenía 3 años de edad. 3 años de edad. Se le suelta, vio la puerta abierta del convento, se metió y nadie la pudo sacar. Murió a los 85 años de edad. 82 años de conventual, de una forma u otra, regular o irregular, pero dentro del convento. Todo un caso para Ripley. Sí, y era una religiosa muy piadosa, a todos les hacía favores y sobre todo que tenía una costumbre muy interesante. Todos los días, a las 12 del día, le gustaba irse al templo a cantar el Ángelus. Y cuando empezaba a entonar ella el Ángelus, los pájaros y aves que andaban alrededor se metían por la ventana a cantar con ellos. Algo así como San Pascual Bailón, por así decirlo. Pues sí. Algo así similar. Terminaba el Ángelus, los pájaros se iban y ella se regresaba a sus actividades. Perfectamente. Muchísimas historias en este lugar, en una edificación, un edificio que tiene más de 200 años. La verdad es que estamos encantados de estar aquí en Lagos de Moreno, Jalisco. Ojalá lo estén disfrutando igual que nosotros. Seguimos mandando saludos a cada uno de los que están conectados. Muchísimas gracias. Sigan distribuyendo el contenido. Estamos en un edificio que tiene obviamente características arquitectónicas únicas. Obviamente, ¿de qué estilo es este? Obviamente con el convento sería que se tiene este estilo. Pues aquí se tiene como un edificio 100% colonial. Colonial. De la época. Pero pues es la arquitectura que entonces se manejaba, pues era muy, hasta cierto punto, no muy llena de adornos, ¿verdad? Claro. Como nada barroco, nada. Lo que es barroco, semibarroco, es la fachada y el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que está enfrente. Okay. Y fue construido también a instancias del fundador del convento de Capuchinos. Excelente. Unas historias yo creo que se han de contar. ¿Cuánto tiempo de cronista, maestro? Pues el nombramiento se me entregó en marzo del año de 1989. Ya algunos años. Sí, fui participante en la Crónica Nacional también durante más de 30 años. Anduve por toda la República presentando trabajos. Tengo más de 50 libros publicados y pues sencillamente aquí andamos. ¿Y dónde podemos encontrar los libros? Me interesaría pues, mucho. Siempre los he traído yo aquí a la Biblioteca de la Casa de la Cultura. Y soy miembro. Y en ellos plasmamos las leyendas de todo Lagos. De todo, de diferentes, y no únicamente de Lagos, de Encarnación y de la región.
Perfectamente. Sí, de todo eso. De las haciendas también. De que las conformaban haciendas todo. vienen también. Estamos hablando, a mí me interesa mucho la historia porque va contada con las leyendas de los pueblos, que eso hace la cultura realmente de los municipios. El Camino Real de Tierra Adentro también tenía paso. Camino Real, sí, como no, pues por aquí tenía paso. A 2 cuadras hacia allá, la calle Agustín Rivera, 3 cuadras hacia allá, está la calle Agustín Rivera. Ese era el Camino Real de Minas, exactamente. De Tierra Adentro. Camino Real. Siempre en todos los municipios obviamente hay muchas leyendas que se cuentan propias de la historia de la gente. Sí. Me comentaba el cronista de Moroleón, Guanajuato, que él escuchaba de sus papás decirle historias de gente que se aparecía y gente que había a lo largo del municipio, de los municipios, y esto nos lo contaban siempre para irnos a dormir temprano. ¿Aquí en Lagos hay alguna leyenda de ese tipo? Bueno, otra leyenda muy interesante, precisamente ligada al convento, de otra religiosa, que llevó una vida muy diferente a la anterior. Esta era Mariana Joaquina. Sus padres, era gente muy rica, potentada, con ganadería y agricultura y tierras muy laborables, que eran de los que ayudaban y patrocinaban las fiestas en Aguascalientes y en San Juan de los Lagos. Pues ella entró al convento, tomó el nombre de Mariana Joaquina, y ella, pues sucede que vivió una vida muy pegada, digamos, a la cocina del convento, porque se le facilitaba la cocina, y aparte encargada de la huerta, porque el convento, los terrenos del convento eran muchos, desde lo que es hoy el Museo Agustín Rivera, la sacristía del templo, todo lo que es esta Casa de la Cultura, lo que es la biblioteca, esta calle aquí no existía, la abrieron a principios de 1900, lo que es la biblioteca y prácticamente toda esa cuadra, que después ya fueron fincando a la orilla de las calles, lo que es la canchita, toda esa era la huerta de las religiosas. Ellas aquí morían, no salían, y aquí mismo tenían su cementerio. Pues esta religiosa tenía una voz muy hermosa, según los escritos, digamos, lo dicen. Y esta religiosa murió también, murió víctima del cólera morbus que asoló aquí la región en 1833. Murió, pero sucede que como al año de haber muerto, el coro, las religiosas se metían, tenían el primer coro a las 12 de la noche. Salían de las celdas. En la liturgia de las horas. Se iban, cantaban, regresaban a las celdas, y después de un año de muerte empezaron a escuchar una voz muy bien timbrada y más fuerte que todas. Entonces, la monja encargada de contar a las religiosas, para que no se le quedara alguna dormida por allá en las celdas, a la salida, siempre las contaba. Las religiosas que habitaban aquí el convento eran 33, en reconocimiento a los 33 años de vida de Cristo. Y ese día contó 34. Se azoró, fue y se lo dice a la superiora. Y otro día se viene en compañía de la superiora y volvió a contar 34. Entonces le dice a la superiora: vete a tu celda, déjame, yo sigo a esta última. La siguió y se fue tras de ella por la vereda a la huerta, y sucede que desapareció al pie de un durazno prisco que lo había plantado precisamente esa religiosa, y ahí la sepultaron, también la habían sepultado. Dijo: no, es Joaquina. Entonces ya a gritos y a rezos hizo que regresara y la confesó: oye, ¿qué andas haciendo? Tú debes de estar en otro lado, no aquí. Es que nunca me confesé. Yo en el mundo fui hermosa, tenía dinero, tuve todos los galanes que quise, pero a todos, antes del matrimonio, los dejaba parados en la iglesia. Yo nunca me le aparecía. Muchos se volvieron locos, otros fueron a parar al convento de Zacatecas, de Guadalupe, Zacatecas, y así por el estilo.
hasta que a mí me hicieron lo mismo y entonces decidí meterme al convento. De ahí surge esa Sí, situación. y entonces, como yo, en lugar de cantar, revivía lo que había hecho, me dieron de penitencia para entrar al cielo, que viniera a cantar con ustedes. Una leyenda de este espacio, de este lugar, de este magnífico edificio. La verdad es que tienen que venir a Lagos de Moreno, Jalisco, a visitar. Entre otras cosas más, tenemos muchísimos atractivos. Por ahí vi un puente que normalmente siempre aparecen. Veo también otro edificio con el cual hicimos el flyer de esta publicación, donde siempre hay alguna festividad donde bajan el Cristo a caminar, luego lo vuelven a subir. Ciertamente. ¿Qué más tenemos de atractivos? Y es un pueblo mágico. ¿Desde cuándo? ¿Quién me gusta contestar? El pueblo, como pueblo mágico, tiene aproximadamente 8 años. 8 años. Que se dio el nombramiento de pueblo mágico. Pero tenía ya otros nombramientos, como el nombramiento de tierra de caballo cuarto de milla, esto de camino de tierra adentro. Y bueno, aparte tenemos aquí también lo de los cristeros. También esa es otra cosa que también el maestro sabe más que yo, claro, por supuesto, pero también tenemos aquí donde fueron todas estas batallas cristeras. Y pues sí, aquí en Lagos tenemos muchas cosas. Digo, este puente, el maestro sabe mucho y él les puede decir mejor que yo, pero es que lo simpático, vengan a ese puente, tómense una foto, tómense porque una foto además ahí, dice, de hecho. tenemos una placa, ¿Qué dice? una placa que está en Cantera Rosa, que dice, este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Y ahí tenemos una historia de por qué se tuvo que poner Sí. esa. Si usted nos ayuda, maestro. Bueno, sucede lo siguiente, que algunos personajes influyentes de Lagos, como el general Juan Pablo Anaya, donó dinero para la construcción del puente, don Albino Aranda, uno de los constituyentes del 57 aquí de Lagos, y varias gente lo hicieron. Lo iniciaron el año de 1850 y lo terminaron pues como a fines de esa década. No completo, pero más o menos... ¿Ya se transitaba? Sí. Entonces, como las autoridades de México, la influencia que algunos lagueses tenían por ahí en los gobiernos, hicieron que el pueblo de San Juan colaborara con su dinero, 5,000 pesos. Entonces esa copla que se escucha de que ese puente... Para allá vamos. Con dinero de San Juan. Entonces San Juan le hizo las mil luchas por hacer efectivas. ¿Cómo? Si el puente es para los laguenses, ¿por qué nosotros vamos a pagar? Claro. Entonces sucede que no lograron echar para atrás el ordenamiento. Mandaron los 5,000 pesos, pero en pura morralla, en primer lugar, y luego se empezó a escuchar un estribillo que decía, este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Este puente se hizo en Lagos con dinero de San Juan y se pasa por arriba, como ustedes lo verán, ¿verdad? Y así fue como salió, digamos, esa copla. Esa copla, sí. Es una copla popular, obviamente. Sí. Lagos y Lagos de... San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, pues estamos cerquita, muy cerca ya. Y obviamente el renombre de Lagos por ser el segundo santuario más grande de México después de... Pero entonces, después de la copla, y lo que no dicen es que los laguenses compusieron otra al pueblo de San Juan, que dice, Virgencita de San Juan, por tus 4 maravillas, líbranos de los Muñozes y también de los Padillas. Es que ellos son familias. Sí, claro. Son familia de Lagos, de San Juan de los Lagos. Y algo muy importante, ese puente lo iniciaron a construir, a levantar en 1850. Eran como 130 gentes. Afortunadamente tengo yo en mis archivos la nómina de las primeras semanas de construcción, 125 trabajadores de toda ellos. Pero lo que también viene ahí, no viene ahí, pero lo manejamos, fue que para la inauguración, cuando ya casi estaba terminado, quien duraba temporadas aquí en Lagos fue el general conservador Miguel Miramón, que fue presidente de México, electo por los
conservadores. Y su esposa, doña Concha Lombardo, era de las bienhechoras del convento y venían mucho aquí. Y cuando casi estuvo terminado el convento, quien inauguró el puente fue el general Miguel Miramón. Le arreglaron muy elegante una carretela, pusieron un arco de triunfo, fue el año de 1859, un arco de triunfo, y ahí pasó y fue quien inauguró ese puente. Y la historia aquí lo desconoce. Miguel Miramón, general conservador. Y bueno, yo creo que así como lo que nos está platicando, es que cada cosa que tenemos en Lagos tiene una historia. Yo creo que bien tienen interesante. muchísimas. Exacto, tiene una historia bien interesante, porque por ejemplo, nos preguntaban hace un rato que qué es lo que podríamos decir que vengan a visitar. Bueno, vengan a visitar Lagos. La verdad es que edificios como este creo que hacen posible un paseo bonito, porque además es la Casa de la Cultura, que es este edificio, pero está, por ejemplo, el Teatro José Rosas Moreno, que también tiene una historia maravillosa y que también tiene una Ojalá algún día nos inviten a... Claro que sí, por supuesto. Estuvimos el año pasado en el Teatro Juárez, y estuvimos dentro y lo recorrimos en su totalidad, en todos los espacios. Ojalá así sea, porque también vamos es a ponernos encantador. de acuerdo, claro, pongámonos de acuerdo para que se puedan venir y que conozcan, porque la verdad es que es el segundo teatro más importante de Jalisco, el Teatro José Rosas Moreno, que por supuesto está el Teatro Degollado, pero este teatro que tenemos es de los teatros más importantes de Lagos y de Jalisco, y de verdad es un teatro bien bonito, que tiene también muchas historias que el maestro nos podría platicar, pero sí, esos son espacios. Tenemos enfrente del teatro este museo que nos acaba de comentar el maestro, el Museo de Arte Sacro, donde vamos a encontrar obras que incluso, como decía el maestro, hay de autores que no sabemos quiénes son, pero que son muy antiguas, y está, por ejemplo, la caja donde llegó el cuerpo del santo de San Hermión, que era un luyo. San Hermión fue un soldado romano. ¿Un soldado romano? De la época de Diocleciano. Diocleciano lo capturó la gente de Diocleciano. Él era soldado romano también. Le pidieron que dejara la nueva religión católica que él había, su novia lo hizo cristiano, no quiso, y entonces lo mandó matar a flechazos. Y ahí está. Entonces él enterrado, duró varios siglos en Roma, y cuando fueron expulsados los jesuitas de la región de Lagos, fueron expulsados una docena de jesuitas. Entonces uno de ellos, el bachiller don Pedro Márquez de Ochoa, que fue en Europa, es reconocidísimo como hombre de la cultura, que promovió la pintura y todo eso. Él fue de los consejeros del Papa en esa época, en 1788-89, y él consiguió que la reliquia que habían encontrado en uno de los corredores de Santa Ciriega, uno de los corredores de ahí, lo mandaran aquí a Lagos. Y él fue don Pedro Márquez de Ochoa. Aquí está en el templo parroquial el cuerpo de San Hermión. Lo pueden ver. El cuerpo físico. Otro de los atractivos de Lagos de Moreno. La verdad es que yo creo que hablar de Lagos es hablar de México, porque la verdad tiene todos los elementos particulares de un México completo, es decir, tiene elementos de todas las épocas, de todas las etapas de la historia de México. De la época colonial, por ejemplo, está esta finca, está el templo de San José, el templo parroquial de la Asunción, el templo del Rosario y el templo de Nuestra Señora de la Merced, en el corazón del centro histórico de Lagos. Ya en el siglo XIX, pues se construyó el santuario, el Calvario, el Templo de la Luz, San Felipe, el Refugio y otros templos, pues ya en el siglo XIX. Ya en el XX, pues... Lo que ha seguido. Pues ya. Pero coméntame otra cosa, yo creo que casi la mayoría donde voy, porque somos muy tragones, ¿qué se come en Lagos? ¿Qué es tradicional comer en Lagos? Bueno, pues, a ver, más bien. Bueno, es que aquí tenemos, por ejemplo, el mole de arroz, no van a encontrar en otro lado.
y que aquí, esta es una comida típica de aquí de Lagos, que de hecho se hace con carne de puerco. Okay. Este mole de arroz se guisa con carne de puerco, pero es muy rica, es un mole distinto, yo creo que hay mucha variedad de moles, sí, claro. Y el que se hace aquí se llama, este es el mole de arroz. También tenemos, por ejemplo, que bueno, se hace ya en muchos otros lugares, pero las pacholas, ¿no, maestro? Las pacholas, que son también un platillo delicioso. ¿Qué lleva la pachola? La pachola dicen que es un bistec de mentiritas, porque es carne molida que se guisa con un chile ancho seco, de esos chiles anchos secos, se cuecen, se licúan, y entonces se hace. La carne se sazona con este chile, se le ponen especias y entonces originalmente se hacía metate, digo porque mi abuela, mi mamá grande, ella me decía, la pachola se hace a metate. Y entonces se hacía la carne y se ponía, y entonces se empezaba a darle y a formar bisteces de esa carne molida. Conjuntamente con chile. Con todo eso, y entonces se hacía y salía el filete, un bistecito, que es y entonces se pone a freír. Es una cosa deliciosa. Sí, creo. El último de mis libros se llama La alacena de mi abuela. ¿Y tiene recetas? No, pues todas las recetas que encontré en una alacena de mi abuela. ¿Y eso lo podemos en digital o solamente? Recetas de la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX. De las casonas, de las haciendas y de aquí de Lagos. No sé si yo no traigo a la mano. ¿Pero en digital se puede por Casa de la Cultura o tiene Cuente con un libro, únicamente cómo se lo hacemos llegar, yo no lo veo. Perfectamente. No, vamos a volver a regresar a Lagos, ya me hicieron la invitación del teatro. No, pues ahí está ese libro. No, y no nada más al teatro, porque también tienen que venir, de verdad. No sé si ya subieron allá al Calvario. Que de hecho es un mirador maravilloso. Sí, nos han dicho, es un mirador maravilloso, que además el templo es pequeño, pero es muy lindo también. Es la fachada más fotografiada por la gente. De hecho, yo también la puse ahí en portada para decirles que venía para acá, porque yo creo que es un templo maravilloso. Muy conocido. Y la verdad, yo creo que es uno de los atractivos por ese mirador que tiene. En la noche se ve espectacular. Al ratito tomamos unas fotos de por allá. Y además, si tienen después ganas de un cafecito, hay un café que se llama Querida Rita, que es delicioso irse a tomar ahí un café mientras ven Lagos. Ojalá nos patrocine por ahí el café de Rita. Perdón. No, golazo, pero muy bien. No, usted muy bien. Usted muy bien. La verdad es que sí, el café nos encanta. Y pero ya saben. Bueno, hay un café ahí enfrente y está muy rico. Pero además eso, por ejemplo, en la casa donde fue el primer consultorio de Mariano Azuela, ahora es un café, ya no voy a decir nombres, pero hay un café. Aquí está por esta calle. Por esta calle que se llama Mariano Azuela. Por esta calle que se llama Mariano Azuela. A 3 cuadras y media. Perfectamente. Y ahí está. Decían, he platicado con muchos cronistas y he platicado con muchas personas que les encanta la historia. Siempre comentan que a la vuelta de la esquina siempre vamos a encontrar algo nuevo que contar. Esa es la labor del cronista, recopilar cada una de las historias de este maravilloso municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Algo más que nos quiera comentar para invitarnos a venir aquí a Lagos históricamente. Aparte, bueno, obviamente el nombre lo toma de Lagos, porque había aquí varios lagos y lagunas. Lo de Lagos, había muchos lagos y lagunas. Porque originalmente se llamaba Santa María de los Lagos, era la villa de Santa María. Fue el nombre original, Fernando de Martel, el fundador. El 31 de marzo de 1563 se lo impone a la villa. Y otra cosa, villa para españoles. ¿Qué? Eso ya nos señala la finura de los edificios que tenemos. Claro, la arquitectura y demás. Y como ellos se repartieron las tierras, entonces fue el pie para que nacieran las grandes haciendas que hoy nos maravillan a todos y que son lugares para conocerse y visitarse. Perfectamente. Vengan a Lagos de Moreno, Jalisco. La verdad es un pueblo mágico con una calidad de gente también. La verdad es que tienen esta categoría de ser un lugar entrañable donde te abrazan, te cobijan y la verdad. Este lugar o este municipio, para que vengan con familia, es magnífico. Pero si vienen en pareja... también.
Porque, por ejemplo, hay haciendas donde se pueden ir a pasar, hay incluso paquetes aquí, así bien padres en las haciendas. Usted promuévanos, ¿qué paquetes tenemos para los primeros? Eso sí ya es otra cosa. Su gente. Pero, por ejemplo, también si quieren hacer turismo, así como en estas cosas a los que les gusta el senderismo, claro. Tenemos la mesa. Sí, la mesa redonda, que es una meseta perfecta, o sea, de verdad, todos los que vienen a Lagos nos dicen, pero aquí se paran los ovnis. No se paran los ovnis, es una meseta perfecta. Hay muchas historias de UFO ahí en este lugar también, ¿verdad? Y la verdad es que bueno, a mí me gusta mucho subirla, no es porque mucha gente cree que es muy complicado, pero no, la verdad es que ahí está. Y la vista de ella es genial, porque entonces ves todo Lagos, ves los campos, pero también ves la ciudad. Y además allá arriba es muy curioso porque, les digo, el maestro sabe más que yo de historia, pero ahí suben y entonces hay gente que sube con cruces. Y suben allá arriba y hay varias cruces que yo digo, ¿cómo las subieron? Claro. Pero hay varias cruces allá arriba donde, pues bueno, ya eso es como para tomarse la foto y así. Pero es de gente que tiene esta... ¿Manda? Pues no sé si se manda o es... manda, sí. Pero este fervor, fervor religioso sí, que suben cargando estas cruces, porque además son cruces enormes, o sea, yo me tomo la foto y no le llego ni a los pies al Cristo, son fotos enormes, cruces enormes que están allá arriba. Tenemos, llévenos a la mesa, por ahí están comentando, me llama Marisol. Vamos, vengan si hacemos una excursión. La verdad que sería interesantísimo, porque entre otras cosas, de acuerdo a las leyendas también, en este transitar que ya próximamente viene la festividad de Lagos, de San Juan de los Lagos, y es paso obligado también en Lagos de Moreno para llegar a San Juan de los Lagos, uno de los santuarios más visitados a nivel nacional también. Hay muchas leyendas también de esa meseta donde pasan los peregrinos y demás cosas, ¿cierto? Precisamente pasan al pie de la mesa redonda. Exactamente. Sí. Hay una leyenda que contaban del tesoro de una cueva que había ahí, el tesoro de la mesa redonda, donde pues se dice que venían por el camino real de Minas, de Zacatecas, una familia, el señor, la señora, los hijos, y fueron perseguidos para robarles, porque ellos ya regresaban a España a gozar del mineral que habían sacado. Fueron perseguidos y entonces ellos lo que vieron fue la mesa, se desviaron, se metieron a esa cueva y sencillamente no sé qué artimañas rezaría el Señor. El caso es que se cerró la cueva, ellos adentro, y allí murieron con toda la riqueza. Y que se sigue apareciendo, ¿verdad? La gente la conoce y eso lo contaban ya en el siglo XIX. Hay muchas leyendas respecto a espacios o lugares donde se resguardan en una cueva y para protegerse se cierra y ya no vuelven a salir. De hecho, hay leyendas donde se habla de que incitados por el acumular riqueza entran por el tesoro, pero ya no salen y ahí se quedan por la avaricia. Es todo o nada. Así es. O sacas todo y te lo llevas. Ya están comentando que cuántos mochileros para la mesa con la maestra Blanca. Vénganse, neta, neta, vamos a hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo. Y de verdad, además es muy rico caminar allá arriba, las vistas son preciosas. Ahí en la página les voy a poner, aquí en los comentarios de les voy a subir unas fotos para que se animen. Pero además no nada más está eso, digo, hay una variedad. Está eso, si quieren caminar, pero por ejemplo tenemos 40, la presa del 40, donde se pueden hasta ir ahí a hospedar porque hay un lugar, y si no, se puede ir a recorrer la presa, hay un lugar para caminar padrísimo. ¿Se puede acampar? Se puede acampar. Ya está. Entonces, ahí la presa del 40 ¿Pescar también? Sí, de hecho, tenemos la presa de la Sauceda que está aquí cerquita. Y la hacienda de la Sauceda también. Y la hacienda de la Sauceda, sí, pero esta presa de la Sauceda es abierta así como al público. Hay un lugarcito donde te puedes sentar a comerte tu refresquito, tu torta. A mí me gusta mucho ir ahí a leer porque te vas y no hay nada, está rico, a gusto puedes ir a
Si tienen lancha, se pueden venir. Así es que, ¿se acuerdan que decía, ¿y por qué qué llevaban a Lagos? Una balsa, es que nunca vi ese comercial, luego me lo decían. Sí. Que por qué llevaba, no recuerdo bien. Como sí. una canoa, algo a Lagos. Decía, A pescar. A pescar a Lagos. Ay, se ve que no conoces Lagos. ¡Claro que sí! Aquí en la presa de la Sauceda se pueden meter con su botecito, y les digo porque yo lo he hecho. Vamos, remamos y ahí se puede pescar. Perfectamente. Seguimos mandando saludos. Esa presa de la Sauceda, desgraciadamente anegó la hacienda de la Sauceda. Era propiedad de don Pedro Moreno y fue donde se levantó en armas el miércoles de Pascua de 1814 y tomó las armas a favor de la independencia. Estamos hablando del origen de Santa María de los Lagos, que cambia el nombre. Exactamente. Precisamente por su hijo pródigo. Toma el nombre el año de 1829. De Pedro Moreno. Sí. Y que ahí en esa presa, de pronto cuando baja un poquito el agua se alcanzan a ver los cascos de la hacienda. Algunos restos que están de ahí. la hacienda. Y que de ahí luego está esto del fuerte del sombrero, Sí. que es donde Oye, yo creo que tienen una cantidad enorme. Tenemos documentado todas las, obviamente, haciendas, lugares de atracción. Visiten la página también de la Casa de la Cultura. Obviamente van a encontrar toda la información ahí pertinente. Seguimos mandando saludos. Estamos en Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos en el convento de Capuchinas. Hoy el edificio es Casa de la Cultura de este municipio. Mandamos un saludo. Mi hermano Mohamed, bueno, es una persona egipcia. ¿Cómo está? Damascus Árabe. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. La verdad es que estamos encantados. Hay tantas historias. Una de las cosas que particularmente nos llama la atención, porque la página trata un poco de encontrar las historias y las leyendas, obviamente, de todos los municipios, pero en este lugar, en este municipio, también hay momias. Sí, es que eso iba yo, porque nos falta mencionar el Panteón de Nos la faltan Soledad. muchísimas cosas. Uy, sí, no, de verdad es que no acabaríamos. No acabaríamos. Nos falta, porque entre lo argüendera que soy yo para decir las cosas y la sabiduría del maestro, bueno. Yo creo que para ser cronista se necesita hablar mucho, y para ser promotora de cultura, lo mismo. Bueno, es que aparte, déjenme decirles, aparte de ser promotora, soy narradora oral. Entonces, por por eso hablo tanto. No, pero síguenos invitando. El panteón, yo creo que sería una de las cosas que les encantaría mucho. Hemos estado en algunos panteones, el Panteón de Saucito en San Luis Potosí, el Panteón de Santa Paula en Guanajuato capital, el Panteón de las Momias, así como algunos otros muchos panteones a lo largo de los municipios de Guanajuato. Estuvimos últimamente con el cronista en Moroleón, Guanajuato, y por ahí también nos contaba una historia que quiero sacarla a colación por lo siguiente. De hecho, en la misma publicación que hice, por ahí lo etiqueté, porque me pidió preguntarle de cronista a cronista, siendo yo el intermediario. Él me platicó de una leyenda del Chan del Agua que se menciona allá en Moroleón, Guanajuato. El Chan es de acá, de Jalisco, ¿cierto? Pues aquí lo mencionan también en la laguna. Ciertamente. Desde antes, el Chan del Agua. Desconozco yo cuál sea el lugar originario. Es que, de hecho, él comentaba en la entrevista que le hacíamos en Moroleón, Guanajuato, el cronista, me decía que muchos, bueno, obviamente el Chan era un ser que se aparecía en la laguna, producto de la misma, y que embarazaba, decían, a las doncellas que salían con su domingo 7, y entonces en el registro civil aparecían muchos nombres como Manuel del Chan del Agua Ramírez, por ejemplo. Acá también sucede. No, es que a alguien se le tiene que echar la culpa. Sí, claro. Pero eso es muy común. Eso, digamos, hay que tomar en cuenta que eso del Chan también es verídico, porque los pobladores originarios de esta zona no eran españoles, eran tribus indígenas chichimecas, los famosos jiconaques y cusiques, que lucharon y pelearon para que no se asentaran aquí los españoles. Entonces el virrey, como era un paso importante del Camino Real de Minas, y asaltaban a todos los mineros, mandaron a este grupo primero un comité de soldados que construyeron su finca aquí al otro lado del río, en el famoso Baluarte, por eso se llama Baluarte. Luego, ya cuando se tranquilizó, mandó a las familias tlaxcaltecas que fundaron los pueblos de San Miguel de Buenavista y San Juan Bautista de la Laguna,
que combatieron más duramente a los xiconaques y custiques. Ya cuando se pacificó, llegan los españoles al frente, Hernando de Martel, y fundan la Villa para Españoles de Santa María de los Lagos. Mira. Esos fueron los pasos que hubo. Y mucho del Chan del Lago y todo eso se debe a los xiconaques y custiques, de las costumbres que ellos tenían ahí. Perfectamente. Yo creo que al igual que en algunos municipios y estados, La Llorona también se aparece acá, porque siempre me han contado La Llorona, una versión en cada uno de los municipios. Sí. Aquí también hay algo así. También hay lloronas también. También hay, sí, no, Sí. pero regresando a lo de las momias, sí tenemos momias. No sé si, por ejemplo, he estado obviamente en las momias de Guanajuato, que son multiconocidas por toda la publicidad que se les ha hecho, por las películas y demás cosas. Estuvimos ahí en el Panteón de Santa Paula y estuvimos también en algún momento en el Museo Panteón Momias, y un agradecimiento por ahí al maestro Jesús de allá del Centro de la Cultura Guanajuato. Estuvimos también en Celaya y también hay momias. Y esto es referente también al suelo, al subsuelo, que permite la conservación de los cuerpos aquí en Lagos. Sí, más bien son cuerpos fosilizados, en su mayoría sepultados en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, cuando era usual sepultarlos en cajas de madera. Claro. Entonces la madera absorbe la humedad y momifica los cuerpos. A mí me ha tocado descubrir los restos de personajes, como por ejemplo un sacerdote que fue benefactor de Jamay, murió aquí de paso, y la familia Martín del Campo le cedió que fuera sepultado en este Panteón de la Soledad, y entonces salió más o menos fosilizado, pero ya en partes se lo llevaron, y está sepultado sus restos en Jamay, donde construyó un templo y hizo muchas obras. Pero no hay exhibición de momias. Sí, hay. De hecho hay una, se me hace muy curioso porque hay una mujer a la que visten. Okay. Siempre está muy arreglada y la visten, le ponen vestidos como de santa, como de virgen, y está ahí sus hijos o sus nietos, supongo, ya serán, ¿verdad, maestro? Porque pues sí, se hace mucho. Van y la visten y siempre está muy bien arregladita. Yo creo que la siguiente invitación va a ser que nos inviten al Panteón. Porque además hay tumbas muy antiguas. Ahí está, por ejemplo, del músico de Antonio Moreno Oviedo, por ejemplo. Sí, del general Juan Pablo Anaya, que fue de los generales insurgentes laguenses del movimiento de independencia, murió en 1850 y ahí está, sepultado. Debe de haber una de las tumbas más antiguas. Pues ese panteón empezó a funcionar como por el año de 1845. Fue de las más antiguas, es de las más antiguas. Yo allí hace años, desgraciadamente, era una tumba que se me hizo muy curiosa, nunca la he visto en ningún lado, ni creo volverla a encontrar. Estaba pegada a la barda que da a la calle que baja, que va del poniente acá al centro. Estaba pegada allí, pero como se cayó la barda en varias ocasiones, se llevaron también esa fosa, y estaba una placa muy interesante que decía: a doña Micaela Guzmán, la mujer más fiel del mundo, de su amantísimo esposo. O sea, me hacía, pues sí, curioso. Claro, que tiene algo, todas son fieles, ¿verdad? Ok, sí, bien. Pero sí, ahí estaba hasta publicado. Perfectamente. De hecho, yo creo que, maestro, a mí también me ha tocado estar en muchos panteones y de repente encontramos cada inscripción en las tumbas que nos hacen recordar y nos sacan una sonrisa o un suspiro, inclusive, ¿por qué no?, en virtud del amor que se tienen entre los deudos a la persona que está ahí sepultada. Y aquí no es la excepción. Muchísimas gracias. Ya estamos a nada de comenzar a dar el recorrido en este edificio para la página. Le agradezco en el alma el tiempo que nos ha brindado, a la experiencia, el conocimiento, y estamos ante una persona que me encanta escuchar. Yo me quedaría sentado escuchando cada una de las leyendas. Hay muchísimas en este municipio. Sí. ¿Con qué se queda? ¿Le gusta ser de Lagos?
¿Cómo? ¿Le gusta ser de Lagos? Bueno, ¿Nació usted aquí? en realidad no nací en Lagos. Pero obviamente... No, pues aquí desde la primaria y todo eso y lo hice, estudié fuera también, pero yo aquí me inicié como maestro el año de 1963. Yo fui maestro de Nacho Padilla, por ejemplo, del doctor Abraham Aldana, de personas, digamos, que ya son grandes y importantes para Lagos. Pues no, yo nací en la hacienda del Vallado de Unión San Antonio, porque mi padre era el administrador de la hacienda. Cerquita de aquí de Lagos. Sí, allá se le ofreció a mi madre. Otro día del nacimiento me registran en la Unión. A los 8 días me llevan a bautizar a San Julián y a los 40 días mandan a mi madre con el muchacho aquí al lado. Bien cosmopolita. No, pues ya. Se fue el recorrido. Ya, maestra, licenciada maestra, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros estamos encantados de estar en este municipio. Yo creo que no alcanzaremos con una hora de estarles platicando de cada uno de los atractivos que tiene Lagos de Moreno, Jalisco. Me gusta Lagos de Moreno, a mí me traían de niño por acá, y yo por eso tenía esta necesidad entrañable de volver a regresar y caminar hacer un recorrido por el centro, porque la verdad trae muchos recuerdos de gente querida, de familia, pero sobre todo porque tiene una historia y una leyenda espectacular. He estado en muchos pueblos mágicos, pero Lagos tiene un encanto particular muy, muy bueno. Las haciendas, obviamente, que nos faltaría mucho por hablar, por las haciendas, pues hay muchísimas. Y hasta de la ciudad, porque no hablamos, por ejemplo, del barrio de San Felipe, que fue donde es el barrio de Mariano Azuela, y que tiene también sus historias, tiene la leyenda del Callejón del Ratón, por ejemplo, que es del barrio de San Felipe. Nos falta hablar de la Cruz Verde, por ejemplo, de la Casa de la Cruz Verde, hostal. Uy, no, es que faltan muchas cosas. Muchísimas. Y que creo que no nos alcanzaría, y aparte, por atención a cada uno de ustedes y también a nuestro auditorio, pues vamos a cortar aquí. Yo creo que la invitación queda abierta, así me gustaría que me invitaran nuevamente, y igual a lo mejor explorar el Panteón, que sería uno de los encantos que normalmente siempre tenemos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias por la atención y gracias por estar acá con nosotros, gracias por distribuir el contenido, síganlo distribuyendo por favor. Vamos a recorrer el edificio en un ratito más, vamos a hacer un recorrido ya paso por paso o estancia por estancia, ya con lo que nos contaron de que por aquí escucharemos a una monja cantar, o que de alguna manera toda la historia, toda la carga de energía de todo este tiempo, de esta construcción, pueda darnos una exploración y una caminata para recorrer este edificio de una manera, pues, esperando a la expectativa de encontrar algo que nos maraville para todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a ustedes. Visiten Lagos de Moreno. Visiten Lagos de Moreno, la verdad, es de estar en Lagos de Moreno para disfrutar de una semana, de un fin de semana en familia. La verdad es que... Vénganse al Festival Navideño de la Casa de la Cultura, 28 Festival Navideño. Y en enero tienen algo también, ¿no? Es que todo el tiempo tenemos aquí. Está el pueblo de Moya, que tampoco nos alcanzó a platicar, no hemos alcanzado a platicar, pero están ahorita las fiestas de Moya, está el festival de aquí de... ¿Cuándo es la feria? La feria es en agosto, pero tenemos el festival en marzo, que es nuestras fiestas de aniversario. Sí, de fundación. De fundación, el 31 de marzo. Tenemos fiestas todo el año, porque luego está la bajada, está la subida. Tenemos aquí fiestas todo el año. Entonces vengan a cualquier mes del año, a cualquier parte del año, y van a encontrar un Lagos que los va a recibir con los brazos abiertos, y vengan a disfrutar, vengan a pasar por el puente, vengan a subir a este mirador que ya nos mencionaron, y a cada una de las haciendas también, vengan a cada uno de los espacios, lugares, vengan a visitar el Panteón también, ¿por qué no? Si les gusta también ese tipo tenemos de... Feria del Libro, tenemos muchas cosas aquí en Lagos, cultura, naturaleza, de todo. De todo hay. Y el clima yo creo que es agradable, no está haciendo frío, estamos en un recinto que está muy alto y la verdad es que no está haciendo frío, está muy agradable el clima. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a la organización que estuvo por ahí apoyando y a todos los que estuvieron por aquí. Por ahí viene una persona conectada de República Dominicana, muchísimas gracias. Le mandan saludos, maestra, de todos sus alumnos que la adoran, dice por ahí, Mejía Marisol. Muchísimas gracias y pues nada, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. José Manuel González Hernández,
Perfectamente también. Este es un poeta, José Manuel González Hernández, tendrían que leerlo. Es un poeta maravilloso que ha ganado muchos premios. ¿De aquí? Y es de aquí. Perfectamente, Es de ya aquí. saben. José también. Manuel es, porque tenemos muchos poetas y él es uno de los, para mí es de los más grandes poetas de aquí de Lagos de Moreno. Saludos a Juventino Rosas, Guanajuato también, por ahí hasta Estados Unidos, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que la cultura y las leyendas de México y los pueblos de México son ricos. La verdad es que nosotros estamos en un lugar maravilloso de tantas historias, de tantas leyendas. A Janet Guzmán hasta Puerto Rico, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos los conectados. Distribuyan el contenido, coméntenlo si les gustó la transmisión. Déjenos por ahí el comentario. Obviamente nosotros estamos para llevarles a ustedes entretenimiento también, como ya lo vamos a hacer en un rato más, pero también para llevarles cultura. Estamos aquí precisamente porque hay muchas leyendas. Estamos aquí porque entrañablemente nos encantan ese tipo de leyendas y porque la cultura y los pueblos se viven también con las historias que se cuentan de la gente. Las leyendas son parte de esta cultura y la cultura nos enriquece. Apreciemos lo que tenemos. Lagos de Moreno tiene mucho que ofrecer. Muchísimas gracias.